yo te quería contar, doctor, que tu columna de Quincy del programa pasado me ha inspirado. Eh, a través de la biografía y la carrera de Quincy, me puse a investigar y por aquellas casualidades que no importan, llegué a un músico de origen neoyorquino, de familia puertorriqueña, llamado Louis Ramírez, también conocido como el Quincy Jones de la salsa. No sé si tienen alguna referencia de este compositor, arreglista y vibrafonista neoyorquino. La verdad que no lo tenía en el radar. Yo estuve escuchándolo y la verdad que es un caño el loco. Es una bestia. Y con esa tapa de disco no puede ser malo, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Bueno, les cuento un poco. El movimiento de la salsa nace aproximadamente en los años 30. Los afrocubanos que van llegando a la ciudad de Nueva York a través de como por problemas de lengua, no se podían comunicar. A través de la música encuentran cómo integrarse a la sociedad, sobre todo con los afroamericanos. En el barrio de Harlem, en New York, también conocido como Spanish Harlem, se van instalando los nuevos llegados y de a poco, bueno, van utilizando esto de la música para integrarse. Obviamente los afrocubanos traen la influencia de la percusión africana. En Cuba se dio algo particular que tal vez en otras colonias de América no se dio, que fue que a los esclavos se los mantenía agrupados por los lugares de donde provenían. En otros casos fue mucho más cruel, tenía que ver con el tamaño de ellos, con el peso, con la fuerza, con otras cosas. En Cuba, de alguna manera, pudieron mantenerse algunas comunidades juntas en esta tragedia de la esclavitud, y entonces pudieron mantener sus raíces a través de la música y de la percusión. Cuando estos descendientes llegan a Nueva York, encuentran en el ambiente del jazz lugar para traer sus sonidos, y nace lo que se llama el Latin Jazz, que era una base de percusión afrocubana y arriba una orquesta tocando jazz. Por ejemplo, el talentosísimo Dizzy Gillespie fue uno de los que se apasionó por estos percusionistas afrocubanos, y de hecho saca un tema que para mí es genial, que se llama Manteca, que de alguna manera está pensado más que nada para que se destaque el artista de la percusión. Bueno, esto trae a nivel música una integración de minorías, porque tanto los afroamericanos como los latinos que iban llegando se empiezan a unir a través de la música, y desde Harlem hay un auge entre los años 30 y los años 60 de este tipo de música. Los nombres del género fueron evolucionando. Primero se llamó Latin Jazz, después a finales de los 40 Mambo, llegando a los 60 Cha-Cha-Cha, y finalmente en los 70 se lo conoce como salsa. Otro que del palo del rock que supo integrar estos sonidos fue Carlos Santana, que de hecho Jorge Santana, su hermano, se destacó más en el mundo de la salsa que en rock experimental. Y bueno, para final de los 60s y comienzos de los 70s, nace un sello discográfico que transformó el género, que se llamó Fania, y más adelante creó la famosa agrupación Fania All Stars, en donde los máximos exponentes del género se pudieron reunir para componer y dar shows a nivel global. Y bueno, como les decía, Louis Ramírez fue uno de los grandes exponentes. No tanto, en la salsa siempre se destacaron más los cantantes, como Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, pero bueno, Rubén Blades, ¿no?
pero los arquitectos del género y de la transformación de la música fueron, entre otros, Luis Ramírez, Willy Colón, Joe Loco, que casualmente Joe Loco era el tío de Luis Ramírez, y fue él quien lo introdujo a su orquesta en los años 50 como vibrafonista. Y bueno, y la Fania, si bien en el mercado americano los Beatles y el rock and roll estaban llevándose todos los laureles, la Fania tuvo un movimiento bastante importante a nivel global. De hecho, en el año 1974, casualmente, comentabas que se hizo en Zaire la pelea entre Ali y Foreman. Hubo un cambio de fechas en esa pelea. Foreman recibe un golpe que le corta la parte superior de la ceja y tienen que posponer la pelea algunos meses, pero estaba pensado originalmente hacer una serie de shows, un festival de música, seguido de la pelea. Al final se hizo con algunos meses de diferencia. En este Zaire 74, en el Festival de Música, estuvo B.B. King, James Brown y también la Fania All Stars, que tuvo un impacto muy grande en África. Así que bueno, nada, Luis Ramírez formó parte de toda esta locura, colaboró con Tito Puente, con Celia Cruz, con Rubén Blades, con Willy Colón. Realmente con los grandes. no solo pesos pesados, claro. Percusionista, compositor, arreglista, la verdad que era un crack total. Un fenómeno, totalmente, sí, lo estuve escuchando y la verdad que es impresionante la obra del loco. Está muy bueno. Yo, si aceptan algunas recomendaciones, les cuento que hay un disco muy interesante que se llama Introducing de 1974. Muy bueno. Después tenemos también Típico de 1974, del cual dentro de un rato vamos a escuchar un temita. Y después una obra que está muy buena para deleitarse es Luis Ramírez y sus amigos de 1978. Realmente son discos que están buenos, por ahí no es lo más normal en una radio que se llama Rock and Grow recomendar salsa, pero en este caso está muy, muy buena. Así que, bueno, si les interesa, estaría bueno que lo acompañen. Sí, ese disco Típico es un golazo, es un discón. Ese que estuve escuchando, de los 4 o 5 que estuve escuchando, fue el que más me impresionó, Cachito. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, si les copa, les comparto un temita que elegí para seguir con esta onda de Louis. Un tema del disco Típico de 1974 que se llama Feo pero Sabroso.